Y seguimos otra vez más con la intención de hablarte de Cristo, with the intention of talking to you about Christ. ¿Qué fue lo que dijo Cristo? What did Jesus Christ say? Y en esta ocasión, Cristo Jesús habla a sus seguidores. He speaks to his followers acerca del divorcio y del matrimonio in regards of divorce and getting married. Hubo una discusión incluso en Mateo 19, Matthew 19, una discusión acerca del divorcio y del matrimonio, porque los fariseos, the Pharisees, vienen y le hablan a Cristo Jesús, le preguntan sobre el divorcio. Y Cristo va a hablar del divorcio. Jesus Christ is going to talk about the divorce. El divorcio, una separación de dos personas que deberían de estar unidas. The separation between two people that should be united together, que deberían de estar unidas, pero por ciertas razones, for different reasons, no están. Pero Cristo habla acerca del divorcio, algo que fue escrito en la ley, something that was written in the law. La ley era santa, la ley era buena, the law was good. El problema no era la ley, the problem was in the law. El problema es que uno es demasiado humano. We are too much of humans. Y ahora Cristo va a hablar acerca del divorcio. Jesus Christ is going to speak about the divorce. Algo que fue escrito en la ley. Something that was written in the law. Mateo 19, Matthew 19. Del 1 al 12, 1 through 12, dice: Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, salió de Galilea y descendió a la región de Judea, al oriente del río Jordán. Grandes multitudes, big multitudes, grandes multitudes lo siguieron. They followed him. Y él sanó a los enfermos, and he healed the sick. Unos fariseos, no todos, pero unos fariseos se acercaron, they got near, y trataron de tenerle una trampa. Oiga esto, por favor. Trataron de tenerle una trampa con la siguiente pregunta, with the following question. ¿Se permite que un hombre se divorcie de su esposa? Is it allowed for a man to divorce his wife? ¿Se permite, es permitido de que alguien se divorcie de su esposa por cualquier motivo, for any little reason, for any little thing? Los fariseos le hacen la pregunta, para ver qué es lo que va a contestar Cristo Jesús, que si era bueno divorciarse por cualquier motivo, by any little thing, Y Jesús respondió, 19:4, Jesús respondió, Jesus replied, ¿no han leído las escrituras? Haven't you read the scriptures? ¿Qué dicen las escrituras? Dice, Cristo Jesús dice, allí está escrito que, it is written right there. Desde el principio, in the beginning, Dios los hizo hombre y mujer. God made you guys man and women. Hombre y mujer, desde el principio fue así. Número 5 dice, y agregó, Cristo Jesús hablando, dice, this explains, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre. This explains why the man leaves his mom and his dad y se une a su esposa and unites with the wife. Esto explica por qué un hombre cuando se casa, when a man gets married,
deja a su padre, deja a su madre y se va y se une. He unites with his wife, y tiene que salir de su hogar si es posible, para que nadie se meta, so nobody can get in, para que nadie opine, para que nadie intervenga, porque la relación es de esposa y esposo, husband and wife, y ahí nadie más se tiene que meter. Y Cristo Jesús dice, y se une a su esposa, tiene que dejar a su padre y a su madre, y los dos se convierten en uno. Se convierten en uno. Oiga esto, por favor. En Efesios 4:32, Ephesians 4:32 dice que eso es un gran misterio. It's a mystery. En que el hombre deje a su padre y a su madre. And when the man leaves his mother and his father y se une a su esposa, la Biblia dice que eso es un gran misterio, es a mystery. Pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. It illustrates the way in that Christ and the church are one. Cristo y la iglesia es uno. El hombre deja a su familia, a su padre, a su madre y se une a su esposa, unites with the wife y se hacen uno. Es un gran misterio. Número 6 dice, como ya no son dos, as they are no longer two, ya no son dos, sino uno, because they are no longer two but one, que nadie separe lo que Dios ha unido. Let no one separate what God has united. Nadie, que nadie separe lo que Dios ha unido, Muchas de las veces un padre o una madre puede aconsejar a su familia mal, a sus hijos mal, porque lo primero que le dicen al hijo o a la hija, the first thing they share with the son or the daughter, cuando la hija y el hijo vienen a decirle sus problemas, when they come and tell them their problems, muchas de las veces el padre o la madre lo primero que dice es, déjalo, leave him, déjalo, aquí tienes tu casa, you have your home here, vente con nosotros, déjalo. Pero es muy interesante que los fariseos le dije, por cualquier cosita debo dejar a mi esposo o a mi esposa, me puedo divorciar por cualquier cosita. ¿Será verdad que los padres cuando dicen déjalo, leave him, come to our house, será que ellos tienen la razón? Porque Cristo Jesús dice que nadie separe lo que Dios ha unido. Let no one separate, que nadie separe, que nadie separe. Número 7. Entonces le preguntaron, ¿por qué dice Moisés en la ley que un hombre podría darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla? They asked him, why did Moses say in the law that a man can give a written divorce notice to the wife and send her off? ¿Por qué dice Moisés en la ley que un hombre podría darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla por cualquier razón? Why did Moses allow that? ¿Por qué es que Moisés permitió el divorcio? Le preguntaron a Jesús. Pero lo interesante es que Cristo dice que no era así. Moisés permitió el divorcio. Moses allowed the divorce. Pero Cristo Jesús dice que nadie separe lo que Dios ha unido. Let no one separate what God has united. Pero eso no fue la original intención de Dios. That was not the original intention of God. Que la gente se divorciara, se separara por cualquier razón. Esa no era la intención original de Dios. Pero Moisés lo deja pasar. Moses
lets it happen. Y estas personas le dicen, ¿por qué dice Moisés en la ley que un hombre puede darle una esposa un aviso de divorcio por escrito? Pero no era así. El plan original de Dios no era así. En Números 5, 11, 28, Numbers 5, 11, 28, habla acerca del plan de Dios en el matrimonio, the plan of God in the marriage, el plan original, the steps, la formación en que un matrimonio, como un divorcio se tenía que it had to be handled, you know. Y el número 5, 11, 28 nos habla cómo se trataba el caso del divorcio, el proceso. Se habla del proceso, el proceso original, the original process, en número 5, 11, 28. ¿Cómo es que se trataba con el divorcio? How did we deal with the divorce? Con los celos, with the jealousy. Nos habla cómo se trataba el caso del divorcio, el proceso original de la infidelidad, the original process of infidelity. Si el esposo siente celos, oiga esto por favor, que cuando el esposo sentía celos de la nada, oiga esto, if the husband was jealous o sospechaba de ella, or was suspicious of her, y necesita saber si le había sido infiel, and needs to know if she's been unfaithful, la tenía que llevar al sacerdote. He had to take her to the priest. Tenía que llevarla al sacerdote. He had to take her to the priest. Cuando empezaba a sentir celos, you know, cuando empezaba a sospechar de ella. Oiga esto, por favor. Es interesante que cuando hay infidelidad, when there's infidelity, muchas de las veces los celos empiezan a brotar, la sospecha, y puede ser que esas son evidencia de que hay, you know, de que hay infidelidad, de que hay adulterio en el matrimonio. Y si el esposo empezaba a sentir eso, la llevaba al sacerdote. Tenía que presentar, he had to present for her, tenía que presentar por ella una ofrenda de 2 litros, 2 liters de harina de cebada, of barley flour. Tenía que presentar una ofrenda de harina, you know. El sacerdote la presentaba delante del Señor. The priest presented her before the Lord. Era el sacerdote que la presentaba delante del Señor. Colocaba en las manos la ofrenda de la prueba. He will place in the hands the trial offering, la ofrenda de los celos, the offering of jealousy. El sacerdote se ponía enfrente de ella. The priest will be in front of her. Le ponía la ofrenda en las manos, la ofrenda de los celos, la ofrenda de la prueba. Se ponía enfrente de ella y sostenía un recipiente de agua, and he will hold a vessel sostenía un recipiente de agua amarga. He hold a vessel of bitter water. El sacerdote sostenía un vaso de agua amarga, of bitter water, que traía una maldición, y esa agua traía una maldición. It had a curse. Para quienes son culpables, for those that are guilty. Tenía una maldición para todo aquel que era culpable en el divorcio. El sacerdote la ponía bajo juramento. The priest will put her under an oath. Si no has tenido relaciones sexuales, if you haven't had sex with anyone, con nadie, que los efectos de esta agua amarga, the effects of this bitter water, que trae maldición, that has a curse, no te afecten
they will not affect you. Porque se tenía que tomar el agua, y si los efectos de esa agua, si la agua no le hacía efecto, no caía maldición. Pero si, but if the water did have an effect on her, a curse fell upon her. Oiga esto, por favor. Pero si es culpable, but she was guilty, que la maldición, let the curse of the Lord, la maldición del Señor caiga sobre ti, fall upon you. Cuando Él te haga estéril, when He makes you sterile. Al causar que tu útero, by causing your uterus, que se encoja, to shrink, y tu abdomen se hinche, and your abdomen to swell. Oiga esto, la maldición era que cuando uno era responsable, que se hinchaba el abdomen, que el útero, the uterus, se encogiera, y posibilidad de tener hijos no iban a ser muy grandes. El sacerdote escribía otras maldiciones. The priest wrote other curses en un trozo de cuero, in a piece of leather, y luego las lavara para que caigan dentro del agua amarga, and then wash them so that they will fall into the bitter water. Hará que la mujer beba el agua. He will make the woman drink the water que trae la maldición, that brings the curse, que traía la maldición. Y si era culpable, su abdomen se hincharía, and she was guilty, her abdomen will swell. Su útero se encogería, the uterus will shrink. Si no se contaminaba, if she wouldn't contaminate herself, saldría ilesa, she will come out unharmed. Podría tener hijos, she will have babies. Y este era el proceso original de Dios. This was the original process of God cuando se trataba acerca, de un divorcio, acerca de una sospecha, acerca de una infidelidad, Este era el proceso original de Dios. No era el que, déjalo, mijo. Vente a nuestra casa. Mom, ya no aguanto a mi esposa. Pues déjalo. ¿Quién te dijo? No. Cristo Jesús dice que nadie separe lo que Dios ha unido. Let no one separate what God has united. Porque pareciera que todo aquel que se casa no sabe lo que se está metiendo. Los padres, lamentablemente, no enseñan a sus hijos. They don't show their children. No les advierten. They don't alert them. No los preparan. They don't prepare them. No les dan consejos. They don't give them advice. Ya cuando uno está casado, when people are married, en los primeros 2 años se sienten las mariposas. You feel butterflies in the first 2 years. Y según los doctores y algunos psicólogos, después de esos 2 años, after those 2 years, se acaban las mariposas. The butterflies are done. Y es cuando se encuentran cosas reprochables. People start finding reprehensible things amongst each other. Que no me gusta esto de ti. Que esto no. Que no me gusta esto de ti. Que esto no. Pero es muy interesante que después de que uno se casa, lo primerito que quiere hacer uno es salir corriendo, run away, divorciarse, divorce, como que eso fuera a solucionar todo, y especialmente cuando tienen hijos. Es muy interesante eso. Que Moisés lo permitió, dice la Biblia. Pero a causa de la dureza del corazón, but because of the hardness of the people, a causa de la dureza del corazón, Moisés permitió el divorcio. Moses allowed the divorce. De la gente, Moisés permite el divorcio. Y acá dice en Deuteronomio 24:1-2, cuando Moisés lo permite, dice,
Supongamos que un hombre se casa, suppose a man and a woman get married, pero ella no le agrada, but he doesn't like her. Se casan después de los 2 años, ya no le agrada. You know, como muchas parejas ahora en día se casan, man, you know, no me hubiera casado. You know, no me agrada, dice, pero ella no le agrada, but he doesn't like her. Resulta que él encuentra algo reprochable. It turns out that he finds something reprehensible en ella, in her. Entonces escribe un documento. He writes a divorce document. Se lo entrega, gives it to her, y la echa de la casa and throws her out the house. You know. Una vez que ella abandona la casa, once she abandons the house, queda libre para volver a casarse. She is free to remarry. Y pareciera que ahora en día mucha gente, por falta de advice de los padres, por falta de consejos, como padre aconsejar a sus hijos, decirles acerca del matrimonio, que no es cualquier cosa, it is not anything, que la Biblia dice que es un misterio, it is a mystery. Cuando el hombre deja a su padre y a su madre y se une con su esposa, es un misterio. It is a mystery. No es cualquier cosa. You know. Y después de esos 2 años, la gente, los casados, lo primero que hacen, se encuentran cosas reprochables y lo primero que quieren hacer, salir corriendo. You know. Y esto fue lo que permitió Moisés. You know, que cuando lo permitió Moisés, se encuentran así, que no les gusta. Y según el papel de información, according to the paper of information, oiga esto por favor, quiero mencionar las 8 principales causas de divorcio, the 8 main causes of divorce, por la cual la gente sale corriendo, a pesar de que Cristo Jesús dijo que nadie separe lo que Dios ha unido. Let no one separate what God has united. Que desde el comienzo Dios hizo al hombre y a la mujer, y que el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre, unirse con su esposa, unite with his wife. You know, si es posible en un propio apartamento, en a own home, para que nadie se meta. You know, porque es un misterio. It is a mystery. Esto explica cómo Cristo y la iglesia es uno. Pero según el papel de información, las 8 principales causas de divorcio, the 8 main causes of divorce. La primera es falta de comunicación, lack of communication. La gente quiere salir huyendo después de los 2 años, si es posible, cuando se acaban las mariposas, porque no hay comunicación. There is no no hay comunicación entre nosotros. Hay que divorciarnos. Oiga esto, por favor. Número 2. Nos creemos demasiados buenos. We think we are too good. Hay hombres que se creen, no, yo soy demasiado bueno para ti, man, you know. Hay mujeres que dicen, no, yo soy demasiado bella, me casé con un feo, me merezco mejor, you know. Se creen demasiados buenos. Número 3, nos sentimos atrapados, we feel trapped. Se sienten atrapados en el matrimonio, you know. Se sienten atrapados, controlados, you know. Y por sentirse así, quieren divorciarse. No se cumplen las expectativas. Número 4, expectations are not met. Número 5, diferentes personalidades, different personalities. Cambia la personalidad. Después de 2 años, primero mariposas y toda la onda, y después ya no. Empiezas a ver el carácter de la gente, y uno de que cualquier cosita se enoja, que no hagas esto, y y la gente, no, hay que divorciarnos. Falta de confianza, lack of confidence. Cambio de prioridades, change of priorities. Infidelidad, infidelity.
Y Cristo dice, no, eso no era el plan original de Dios. That was not the original plan of God, que la gente se case para divorciarse. For people to get married to divorce. You know. El que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio según Cristo Jesús. El que se divorcia de su esposa, whoever divorces their spouse, mujer o hombre, y se casa con otra and they get married with other, comete adulterio, they commit adultery. Y la Biblia dice que Dios va a juzgar a los adúlteros y que es muy posible el adúltero, the adulteress, no podrá entrar al reino de los cielos. Oiga esto, por favor. You know. En 1 de Corintios 7:39, 1 Corinthians 7:39, dice que una esposa está ligada a su esposo. A wife is bound to her husband. Está ligada mientras el esposo vive. As long as the husband lives. Si su esposo muere, if the husband dies, ella queda libre para casarse con quien quiera. She is free to marry with whoever she wants. Pero solamente si ese hombre ama al Señor. But only if that man loves God. Es recomendable, la única manera de poder casarse otra vez es que si tu pareja, if your spouse, partner dies, y es recomendable que si se van a casar otra vez, que se case con alguien que ame al Señor. Somebody that loves the Lord. Porque si se casa con alguien que no ama a Dios, the chances are que si no ama y no respeta a Dios, no te va a respetar y no te va a amar a ti tampoco. Those are the chances. Solo por causa de infidelidad. Cristo dice, unless que la esposa le haya sido infiel. Cristo dice que a menos que haya infidelidad, uno puede divorciarse. People can divorce. Solo si la esposa o el esposo muere, puede casarse con alguien que quiera, pero solamente si aman al Señor. Pero fuera de esto, you know, pues fuera de esto es excusa. Fuera de que, vamos a divorciarnos porque no hay comunicación. Y si no hay comunicación en la relación, hay que aprender a hablar. Hay que aprender a comunicar. You know. Si nos sentimos demasiados buenos, es que me merezco algo mejor. No, la Biblia dice que el único bueno es Dios. The only good one is God. You know. Si nos sentimos atrapados, if we feel trapped, hay que cambiar. Ya no se trata solo de ti. It's not about me. You know. Cuando eras soltero, hacías lo que querías. But now that you are married, tienes que aprender a dividirte. Diferente personalidad. Biblia dice, acéptense unos a otros. Accept each other. You know. No tengo confianza. Aprender a confiar. Eso es no suficiente excusa para abortarse el uno y el otro. You know. Tenemos que madurar. We have to grow up. Tenemos que crecer. Y Cristo Jesús habla que nadie separe lo que Dios ha unido. You know. Nadie. Entonces, número 8, después de que le preguntaron de su esposa un aviso de divorcio, Cristo Jesús contestó en el 8. Mira lo que dijo Jesús en el 8. Jesús contestó, Moisés permitió el divorcio. Moses allowed divorce. You know. Moisés lo permitió, pero ese no era el plan original de Dios. That was the not original plan of God. You know, el proceso original acerca del divorcio, according to a divorce, era si el hombre sentía sospechas, sentía celos, tenía que presentar a su esposa delante de un sacerdote, in front of a priest. Y se hacía el ritual, and the ritual was made. Pero este no era el plan original de Dios, que la gente se divorcie. Que la gente se meta y le diga, mijo, déjala. No. Que no hay falta de comunicación. Eso no es, it's not enough evidence.
que ya no me trate, no. Hay que aprender a madurar, hay que aprender a crecer, hay que aprender a conocer el lenguaje del amor de cada uno, the language of love of each person, y crecer y madurar, porque Moisés permitió el divorcio. Cristo dice, Moisés permitió el divorcio solo como una concesión, as a concession to the hardness of the heart. Pero no fue la intención original de Dios. It wasn't the original intention of God, de Dios, no, dice. Y les digo lo siguiente, and I say the following. El que se divorcia, oiga esto por favor, lo que Cristo Jesús dice acerca del divorcio, what Jesus Christ says about divorce. El que se divorcia de su esposa, whoever divorces his wife, y se casa con otra, and marries another one, comete adulterio, commits adultery. Y según 1 Corintios 6:9, los adúlteros no entran en el reino de los cielos. Comete adulterio a menos que la esposa le haya sido infiel, unless the wife has been unfaithful, al menos que se muera su pareja y puede casarse con quien quiera, pero que es recomendable que se case con alguien que ame al Señor. Y número 10, mire lo que dice. Creo que son sus discípulos, his disciples. Los discípulos le dijeron, cuando Cristo Jesús habla y menciona sobre el divorcio, ¿cuál es la razón que me puedo divorciar? What's the reason que I could get divorced? Porque hay excusas que no hay comunicación, que no tengo confianza en él, que ya cambió su personal. No, eso no es suficiente, Déjalo, mija, vente para acá. No, que nadie se meta, que nadie separe lo que Dios ha unido. Y número 10, le responden acerca del matrimonio, dicen, entonces los discípulos le dijeron, si así son las cosas, será mejor no casarse. O sea, si no puedo divorciarme de mi esposo, if I can't divorce my husband or wife, a causa de falta de comunicación, because of lack of communication, sentirme demasiado buena, because I feel too good, me merezco algo mejor, sentirme atrapado, I feel trapped, a causa de la personalidad, falta de confianza, I don't trust him, and I don't trust you, we gotta get a divorce. O cualquier otra cosa, le dicen, sería bueno mejor no casarse. Porque la única manera de poder divorciarse es si alguien se muere, if someone dies, si hay adulterio, si hay infidelidad, y ya a lo largo de esto no hay excusa. El matrimonio no es fácil. Marriage is not easy, Eso es lo que pasa con los padres que no aconsejan a los hijos antes de casarse. They don't advise their children. Ya cuando uno se casa, pasan los 2 años, se acaban las mariposas, dice, man, ¿qué hice? Y quiere divorciarse con hijos. They want a divorce even though they have children, Pero ellos dijeron, si no pueden, y dicen, si es así, mejor no casarse. Claro, porque el matrimonio no es fácil. Marriage is not easy. El matrimonio no es un juego. Marriage is not a game. Por eso aquel soltero que quiera casarse, man, tiene que pensarla. He has to think. Si está disponible, si está dispuesto a dividirse, if he's willing to divide. Si está dispuesto a cambiar cosas, porque no es fácil. Y estos 10 dicen, número 10, los discípulos le dijeron, si así son las cosas, será mejor no casarse. It's best not to get married. Si tengo que aguantar a mi viejo, a mi vieja, a my husband or my wife, conviene no casarse. Y Cristo Jesús dice en el 11,
No todos pueden aceptar esta palabra, dijo Jesús. Not everyone can accept this word. No es de todos poder quedarse solteros. Dice, solo aquellos que reciben la ayuda de Dios. Only those that receive the help of God can remain single. Cristo dice, no todos pueden vivir solteros. No todos pueden aguantar, en pocas palabras. Not everyone can take it. No todos pueden resistir la tentación. Not everyone can resist temptation. La tentación del placer sexual, the sexual desire. No todos pueden aguantar. Solo aquellos que reciben la ayuda de Dios. Only those that receive the help of God. Oiga lo que dice la Biblia. Que hay gente que recibe ayuda de Dios para mantenerse soltera para Dios. Oiga esto, por favor, que no es de cualquier persona. Por eso la palabra dice, the word says, que el que se está quemando, en Primera de Corintios 7:9, 1 Corinthians 7:9 dice, pero si no pueden controlarse, but if they can't control themselves, entonces deberían casarse. They should get married. Es mejor casarse que arder de pasión. It's best to get married than to burn of passion. Es mejor casarse, man. Porque según la palabra, hay pecados, pero no todos son de muerte. Pero el pecado sexual es un pecado, the sexual sin, un pecado grande, porque uno peca contra su propio cuerpo. Oiga eso, por favor. Y dice Cristo Jesús, esto no es de todos, bro. Aquí no se trata de que yo me voy a quedar soltero, no. Solo aquellos que Dios ayuda, solo aquellos que Dios los hace. Mira lo que dice en el 12. Cristo Jesús dice, algunos nacen como eunucos, some are born like eunuchs. A otros los hacen eunucos, some are made into eunuchs. Y otros optan por no casarse, and others choose not to marry, por amor al reino del cielo, for the love of the kingdom of God. Gloria a Dios. Cristo vive. El que pueda que lo acepte. Oiga lo que dice la Biblia, que hay algunos que nacen eunucos, hay unos que se hacen eunucos y hay otros que optan por no casarse por el reino de los cielos. Prefieren no casarse. ¿Qué significa eunuco? Hablando del matrimonio, hablando del divorcio, speaking of marriage, speaking of divorce, ¿qué es lo que significa eunuco? Porque Cristo Jesús menciona que la única manera de poder divorciarme es si hay infidelidad, si alguien se muere, no excusas, no excuse, no comunicas, no. Que nadie separe lo que Dios ha unido, let no one separate. Los discípulos le dicen, pues si es así, mejor no casarse. Y Cristo Jesús le dice, no es de todos, es not of everybody. Solo aquellos que reciben la ayuda de Dios. Only those that receive the help of God. Y ahora Cristo Jesús menciona que hay gente que nace como eunucos. Hay algunos que los hacen eunucos. Some are born eunuchs, some are made into eunuchs. Y hay otros que optan por no casarse por el reino de los cielos. Gloria a Dios. Cristo vive. ¿Qué significa eunuco? Porque hay como 4 definiciones de eunuco. There are about 4 definitions of eunuchs. ¿Qué es lo que piensa la gente? Se escucha demasiado acerca de este tema. ¿A qué se está refiriendo? Pero sería bueno referirlo al divorcio, al matrimonio, mujer y hombre. Número 1, primera definición de eunuco. The first definition of eunuch dice que es un hombre castrado, a castrated male. En especial, el que se destinaba, especially the one that was destined, destinaba entre los orientales, among the Orientals, a la custodia de las mujeres, to the custody of the women. Oiga esto, la primera definición es de que es un hombre castrado. A castrated male.
y que un castrado. Castrado quiere decir, castrated means retirar los órganos genitales, remove the sexual genital organs. O sea, los órganos sexuales, the sexual organs. Eso es lo que significa castrado, retirar los órganos genitales sexuales en hombres y mujeres. Remove the sexual genital organs in men and women. Oiga esto, por favor. Y Cristo dice, algunos nacen como eunucos. ¿Podrá ser que estos son hombres y mujeres? Can it be possible that these are men and women que nacen sin órganos genitales, without sexual organs? Without genital organs. ¿Será que esto significa eso? Porque esta primera definición dice que es hombres castrados. Y castrado es retirar los órganos genitales sexuales en mujeres y hombres. ¿Será? Porque hay hombres y mujeres que nacen así. Porque sí hay hombres y mujeres que nacen así. They are women and male that are born like this, without their sexual parts, sin sus órganos sexuales. Hay hombres que nacen y hay mujeres que nacen así. Según el papel de información, una de cada 5,000 mujeres, 1 out of 5,000 women, nacen sin órganos sexuales. They are born without sexual organs. Oiga esto, por favor. Y esto se llama, cuando una mujer nace sin sus órganos sexuales, esto se llama síndrome de Rokitansky syndrome. Difícil de mantener una relación sexual. It is difficult to maintain a sexual relationship. El deseo sexual baja. The low sex drive, it goes down. The sex life goes down. Y todo esto, cuando una mujer nace sin sus órganos sexuales, without their sexual organs, se debe a un fallo en el desarrollo. It will be in the embryonic development. Se debe a un fallo en el desarrollo embrionario. Un fallo de la temprana de las 4 y 12 semanas, between 4 to 12 weeks. Los conductos del feto de sexo femenino no se desarrollan y como consecuencia el útero, the uterus, las trompas, the tubes, la parte de la mujer no se forman de la manera adecuada y nace sin órganos sexuales. Una de cada 5,000 mujeres. 10 o 30 millones de hombres, oiga esto, hora de los hombres, 10 o 30 millones de hombres, 10 to 30 million of men, nacen sin órganos sexuales, without sexual organs. Esto se le llama agnesia de órgano copulador, copulatory organ agnesis, anorquía, donde las hormonas sexuales pueden bajar. Las hormonas sexuales pueden bajar de un hombre a causa de no tener sus órganos sexuales. Las hormonas sexuales de la mujer bajan. Las hormonas sexuales del hombre bajan, o sea que no están muy interesados en el sexo. They're not really interested in the sex, porque de por sí es difícil mantener una relación sexual. It is hard maintaining a sexual relationship. Las hormonas sexuales bajan y a causa de esto no pueden reproducirse. Y es interesante que Cristo dice, hay algunos que nacen como eunucos. Y esta definición de eunuco dice hombre castrado, o sea, persona que se le quitan los órganos genitales sexuales en hombres y mujeres. ¿Será que estos son los hombres y las mujeres que nacen sin órganos genitales que Cristo Jesús está hablando? Gloria a Dios. Número 2, eunuco. La definición número 2 dice que es un hombre poco viril. An unmanly man. An unmanly, virile man. Un hombre poco viril. La palabra viril, the word virile,
es usada como sinónimo de varonil as a synonym of manly. O sea, viril quiere decir un hombre varonil, a manly man, vigoroso, vigorous, fuerte, strong, poderoso, powerful, una voz voz grave, a deep voice. Pero si esta definición dice hombre poco viril, unmanly man, entonces quiere decir hombre poco viril, a little virile man, quiere decir que alguien débil, a weak person, alguien cobarde, a coward, alguien tímido, a timid, miedoso, la voz no fuerte, características de mujer. Oiga esto, por favor. Alguien tímido, somebody that's timid, alguien débil, somebody weak, alguien, cobarde. Y yo solo podía, el versículo sería que se refiere a personas que nacen con el propósito, no sé, de servir a Dios, no sé. Cuando yo escuchaba a alguien fuerte y a alguien viril, a alguien poderoso y a alguien not too strong. Me acordaba de los hermanos Jacob, Esaú y Jacob, Esau and Jacob. Porque la Biblia dice en Génesis 25:27, dice, los muchachos fueron creciendo, the boys grew up. Y Esaú se convirtió en un hábil cazador. He was a skill hunter, un hombre fuerte, un hombre vigoroso, poderoso, hombre de campo, a man of the field. Pero Jacob era muy tranquilo. He was very quiet. Habitaba en tiendas. He lived in tents, en el campamento, en camp. O sea, que era miedoso. Habitaba más en el campamento. ¿Será que este eunuco está hablando de personajes como Jacob y de Esaú? Porque también hubo mujeres así. ¿Quién sabe? Está esta otra definición que se usa por mucha gente. It's used by a lot of believers. Eunuco número 3, hombre afeminado, effeminate man. Oiga esto. Cristo Jesús dice, no todos pueden aceptar esta palabra. Algunos nacen como eunucos. Y esta versión de definición de eunuco dice hombre afeminado. ¿Será que Cristo Jesús está hablando de los afeminados? Can it be possible that Jesus Christ talking about the effeminate man? The lesbians, the homosexuals, los homosexuales. Hombre afeminado, effeminate man. Afeminado quiere decir, effeminate says, que tiene gestos, that has a gesture. Gestos, ademanes y actitudes and attitudes que se consideran, that are considered propios de las mujeres, typical of women, homosexuales. Oiga esto, que los afeminados tienen caracteres, effeminate men have characters of women, y que mujeres, tomboys, hombres, mujeres, chicas poco afeminadas tienen caracteres de hombre. Porque así como hay hombres afeminados, just how there's homosexuals, there's chicas poco afemininas, chicas poco femeninas, tomboys. There's women that are tomboys and want to be like men. ¿Será posible que Cristo está hablando de estos personajes? Tomboys, las chicas poco femeninas son las que se visten con ropa de hombre. Le gusta evitar el maquillaje. They don't like makeup. Se les considera como tomboys. Hay hombres afeminados que se comportan como mujer. Effeminate men, they behave like women. Podrá ser que estos que nacen como eunucos, could it be that these who are born as eunuchs, hombre y mujer, son afeminados, son los homosexuales? ¿Podrá ser que Cristo Jesús está hablando de los homosexuales?
No sé, es difícil, es difícil de creer esto, de que está hablando de los afeminados, porque en 1 Corintios 6:9, 1 Corinthians 6:9, dice, ¿no sabes que los injustos, don't you know that the unjust, no heredarán el reino de Dios? They will not inherit the kingdom of God. No erréis, not err, ni los fornicarios, neither the fornicator, ni los idólatras, not even the idolaters, ni los adúlteros, not even the adulterers, ni los afeminados, not even the effeminate, van a poder entrar al reino de los cielos. ¿Será que Cristo Jesús está hablando de los afeminados? Porque esta definición de eunuco, this definition of eunuch, dice que es un hombre afeminado. ¿Será posible de que Cristo está hablando de los afeminados? Y si estuviera hablando de ellos, como que no hace concordancia, porque en 1 Corintios dice que los afeminados no van a entrar al reino de los cielos. Y si Cristo Jesús estuviera hablando de ellos, entonces, ¿para qué los hicieron? ¿Para no entrar? ¿Será posible de que estos son los vasos de deshonra, como dice en 2 de Timoteo 2:20? Ahora bien, now, en una casa, en a large house, grande, no solamente hay vasos de oro, not only vessels of gold y de plata and of silver, sino también, but there's also de madera, there's vessels of wood, de barro, of clay, y unos para honra, and some for honor, y otros para deshonra, and some for dishonor. ¿Será que será si Cristo Jesús está hablando de este eunuco, this eunuch, afeminado, effeminate? A pesar que la Biblia dice que los afeminados no van a entrar, ¿será que estos son los vasos de deshonra? I don't know. ¿Qué opina usted? Número 4, la definición de eunuco. En la historia antigua y oriental, in the ancient oriental history, fue un hombre castrado, a castrated man, que desempeñaba, who held positions de un cargo de ministro, of a minister, o empleado favorito de un rey, or a favorite employee of a king. Este eunuco, esta definición de eunuco es de un hombre castrado que desempeñaba cargos. He had a position de ministro, of a minister, un empleado favorito de un rey, un ministro. ¿Será que este eunuco eran hombres que desempeñaban cargos de ministro para Dios? Could it be that these eunuchs were men who held positions for God? Porque esto me recuerda de Daniel. It reminds me of Daniel. En Daniel 2:48 dice, entonces el rey, so the king made Daniel great. El rey engrandeció a Daniel y le dio muchos espléndidos, and gave him many splendid regalos, gifts, y se le hizo gobernador, and made him the ruler. A Daniel lo hicieron gobernador, un ministro, lo hicieron gobernador. They made him a ruler sobre toda la provincia de Babilonia, of all the province of Babylon, y jefe supremo, chief over all the wise men, sobre todos los sabios de Babilonia, of Babylon. Y esta definición dice que un hombre ministro, un empleado favorito de un rey. Y a Daniel, le dan regalos, lo hacen gobernador. Y esto me recuerda de Daniel. ¿Será que estos eunucos está hablando de mujeres y hombres así como Daniel, creados para Dios? Porque Cristo Jesús habla acerca del divorcio y del matrimonio. No hay que salirnos del texto. Este fue el matrimonio, el divorcio. Me recuerda también de Joseph, de José, cuando fue nombrado gobernador también. En Génesis 41:40, Genesis 41:40, dice, quedarás a cargo de mi palacio. You will be in charge of my palace, y toda mi gente and all my people. Recibirás órdenes, you will receive orders from me,
de mí, from me. Solo yo, only I, sentado en mi trono, sitting on my throne, tendré un rango superior al tuyo, will have a higher rank than you. Oiga esto, pusieron a José también a un cargo del palacio sobre toda la gente, le dieron un rango grande, a range big, y lo hicieron tipo gobernador, tipo jefe, a José. Podemos mirar que José se casó, José, ¿será que esta definición de eunuco está hablando de gente que nace así para Dios? También está Nehemías there too. Después Cristo dice, porque estamos hablando que Cristo dice, algunos que nacen como eunucos. ¿Será que de estos 4, será que uno de ellos son los eunucos que está hablando Cristo? Y después dice, algunos nacen, dice, a otros los hacen como eunucos. Después Cristo dice, a otros los hacen como eunucos. Si a los otros los hacen homosexuales o afeminados, porque una definición de eunuco era afeminado, homosexual. Si a otros los hacen como eunucos, si estuviéramos hablando del hombre y mujer castrado, sería entonces los hombres castrados, the castrated men, que tenían empleados de un rey, who had employees of a king, los hombres que cuidaban a las mujeres de los reyes con el motivo que no tuvieran sexo en ellas. Más y más. Es interesante que Cristo dice, algunos nacen como eunucos, some are born as eunuchs. A otros los hacen eunucos. ¿Será que está hablando de otros que los hacen eunucos? O sea, que los castran, they castrate them. Les quitan sus órganos sexuales, porque esto es lo que se hacía en las mujeres también. Se practicaban, se hacía esto en los niños, en los hombres, en España. En el siglo XV, en the 15th century, en el año 2000 antes de Cristo, in the year 2000 before Christ, se comenzó la práctica hacia los esclavos de los reyes. The practice began towards the slaves of the kings. Y otros lo hacían voluntariamente. Others voluntarily se castraban, incluso para salvar económicamente a su familia que nunca iban a ver, to financially save his family that they were never going to see. Voluntariamente. Había billete al castrarse. En España, los niños eran castrados. In Spain, the children were castrated para conservar su angélica voz, their angelical voice. Fueron castrados, y esto se hizo popular. This became popular en el siglo XV. Cuando se popularizó, when it was popular, las prácticas polifónicas, the polyphonic practices, que requieren la voz para el coro. Los hombres no eran los únicos que se castraban, también las mujeres. Se le llamaba la mutilación genital femenina, the female genital mutilation, también llamada ablación del clítoris, also called clitoral ablation. Es la extirpación parcial, is the partial or total removal of tissues, exparsión o total de los tejidos de los órganos, from the female genital organs, de los órganos genitales femeninos. Oiga esto, que las mujeres también eran castradas considerando razones culturales, considering cultural reasons. Infibulación, infabulation. La infibulación es la forma más extensa, lo que en varias culturas, various African cultures, oiga esto, que se practicaba en culturas africanas, circuncidar a la mujer, quitarle los órganos sexuales con la meta, the goal es que la mujer pierda la capacidad de sentir placer sexual
feel sexual desire durante el coito, the intercourse, y esa manera que no fuera infiel. ¿Será que cuando está hablando de que algunos los hacen eunucos, será de que cuando hablaba de los castrados, que mujeres y hombres son castrados? ¿O será que está hablando acerca de gente que nace así como Daniel, como José, con el propósito de servir a Dios y que su responsabilidad, que gente, porque Cristo dice, número 10, si es así, no hay que casarnos. Cristo dice, no todos pueden aceptar esta palabra, solo aquellos que reciben la ayuda de Dios. Only those that receive the help of God. Que hay gente que nace y que recibe la ayuda de Dios con el tema del sexo, cuando se trata de los órganos sexuales, que Dios los ayuda, Dios los hace, Dios los trajo a este mundo con una razón. ¿Serán estos los eunucos que habla la Biblia? Y cuando dice a otros los hacen eunucos, ¿serán que a otros los instruyen para ser igual, seguir en el camino de Dios, como dicen Colosenses 3:16? Que habite en ustedes la palabra de Cristo. Let the word of Christ dwell in you. Con toda su riqueza, without his wealth. Instruyanse. ¿Será que está hablando de estos que se hacen eunucos? Aquellos que son instruidos, cuando dice instruyanse, instruct. Aconséjense and advise each other, unos a otros, con toda sabiduría, with all wisdom. Canten salmos, sing psalms, himnos, hymns, canciones espirituales, spiritual songs to God, con gratitud. ¿Será que estos, cuando dice que algunos se hacen eunucos, cuando Cristo Jesús dice en Mateo 28, 19, 20, por tanto, therefore, vayan y hagan discípulos, ¿serán que está hablando de estos eunucos que se hacen? O sea, hagan discípulos, go and make disciples de todas las naciones, of all nations, bautizándolos, baptizing them in the name of the Father, en el nombre del Padre y del Hijo and the Son y del Espíritu and the Holy Spirit, enseñándoles, teaching them, enseñándoles a obedecer, to obey everything, todo lo que les he mandado, I have commanded you, a ustedes, y les aseguro, and I assure you, estaré con ustedes, I will be with you guys hasta el fin del mundo, until the end of the world. ¿Será estos los que se hacen eunucos? Porque hay gente que dice que el eunuco, este es el homosexual, el afeminado. Pero es difícil para mí entender, no sé yo, porque la Biblia dice que si fuera esto los afeminados, los homosexuales, la Biblia dice que el afeminado no entra, al reino de Dios. Y si no entra, y si son estos los afeminados, ¿será que estos son los vasos de deshonra? No sé, ¿qué es lo que piensa usted? Pero Cristo Jesús dice, y otros optan por no casarse, and others choose not to marry, for the kingdom, para el reino del cielo, Porque casarse no es cualquier cosa. Being married is not any little thing. Se va a requerir esfuerzo. We're gonna have to put effort. Vamos a tener que tratar. We're gonna have to try. Vamos a tener que cambiar. We're gonna have to change. Vamos a tener que comunicarnos. We're gonna have to communicate. Vamos a tener que confiar. We're gonna have to trust each other. Vamos a tener que aceptar nuestras personalidades. We gotta accept one another. Vamos a tener que hacer demasiadas cosas. Porque ya estamos casados. Y no podemos usar excusas para divorciarnos. Cristo Jesús dice que Dios hizo al hombre y mujer. God made the male and the female. En el comienzo, hombre y mujer. Y que nadie separe lo que Dios ha unido. Let no one separate. No las excusas, que nadie se divorcie. No los padres que dicen, mi hijo, déjalo. Nadie. Muy interesante que el proceso del divorcio legal en aquel entonces, the process of
the infidelity, si yo sentía celos, oiga esto por favor, que cuando uno comenzaba a sentir celos, a sospechar, podrá que hay gato encerrado ahí, y si alguien sentía así, iban con el sacerdote, they'll go with the priest, hacían el rito, y si no se contaminaba al tomar esa agua amarga, after taking that bitter water, el abdomen no se hinchaba, the uterus wouldn't shrink, y nada de eso pasaba, y la mujer podía tener hijos, Pero es muy interesante que solo por medio de adulterio, solo por medio de infidelidad, uno puede divorciarse. Solo cuando se muere la pareja, when the partner is dead, uno puede casarse con quien quiera. Recomendable que con el que se va a casar, whoever she's gonna marry with, que ame al Señor, that loves God, que ame a Dios, no que ame su cara, mira tiene ojos verdes, no, que ame a Dios, porque si ama a Dios, eso va a significar que la va a amar a ella también. Primera de Corintios 7:38. Así que quien se casa hace bien. Whoever gets married does well. Y quien no se casa hace mejor. Whoever doesn't get married does even better. Yo he terminado de hablar en esta tarde. Yo te dejo con esto que Cristo Jesús habla y dice acerca del divorcio, according to the divorce, que Moisés lo permitió a causa de la dureza del corazón de la gente, because of the bitterness of the heart of the people. Por eso en esta tarde, si Dios habla a tu vida, a tu corazón, no endurezcas tu corazón, don't harden your heart. Si estás pasando por tus problemas de matrimonio, mantente en la lucha. There's different ways. Hay que seguir peleando porque el matrimonio, es un misterio. It is a mystery. Ilustra como Cristo Jesús y la iglesia. It illustrates how Jesus Christ and the church are one. Que Dios te bendiga en esta tarde. May God bless your life. Gloria a Dios. Cristo vive.